Seguimos con la cuestión del uso de versiones y del griego, o podríamos decir hebreo, pero en este curso el laboratorio es en Filipenses, pero el uso de versiones y el uso de los idiomas originales. En la primera sesión les animé a hacer lo que puedan para aprender lo más que puedan los idiomas originales. Y a propósito, Cita Edu está desarrollando un curso en estos días sobre el griego del Nuevo Testamento. Entonces habrá una oportunidad allá. Menciono otra vez citaedu.org, que es la organización para la cual estoy dando este curso, y tienen muchos cursos de buen nivel ahí en ese sitio, y pueden ir buscando y tener ahí en inglés, pero en español hay toda una sección en español. Bien, vamos a hablar de las versiones y luego vamos a hablar del griego. Las versiones. Entre las versiones de la Biblia en castellano tenemos representadas diferentes filosofías de traducción, basadas en diferentes tradiciones de manuscritos. Entonces, tenemos dos preguntas aquí. La pregunta sobre la filosofía de traducción y la pregunta sobre cuáles familias de manuscritos griegos está basada esta versión. Hay versiones que buscan seguir los idiomas originales lo más que puedan, como la Biblia de las Américas. Y para fines de este curso es la versión que estoy recomendando, la versión en castellano, porque trata de seguir lo más que pueda los idiomas originales. Hasta cierto punto también la Reina Valera es de la misma filosofía. Menos, pero es en esa categoría. Lo que hacen estas versiones, intentan mantener el orden original y traducir palabras en una forma uniforme. Por ejemplo, si tenemos la palabra sarx en griego, en esta versión probablemente se traduce lo más que pueda con algo como carne. No estoy seguro, tendría que revisar con la versión, pero tratan de tener una traducción uniforme para que puedas ver, cada vez que yo encuentre esta palabra en castellano, está representando esa palabra en griego o en hebreo. Además, o debo decir, por lo tanto, sacrifican fluidez y claridad. Son mejores, es mejor griego y hebreo que español. O sea, el español que se produce aquí es un tipo de español que jamás se ha usado. Entonces, es como forzado, no es fluido. Estas traducciones son buenas para el estudio del texto, pero no tan buenas para la lectura individual o pública. Quizás individual para el maestro, la maestra, el predicador que está buscando lo que está detrás de, pero pues no son son difíciles de leer en público. Bien, estos son los más, no sé cómo llamar estas versiones. Podríamos decir más literales, pero no me gusta exactamente esa palabra, o decir más como palabra por palabra, traducciones palabra por palabra, pero no es exactamente, pero están las más como apegadas a los textos originales. Bien, hay versiones que buscan reproducir en castellano actual el sentido del texto original, aunque se permiten variar del orden original. O sea, no tratan de mantener el orden, no tratan de mantener como una uniformidad. Esta palabra es siempre traducida así o así. Busca en este contexto qué querrá decir esta palabra. Y a lo mejor en otro contexto tiene otro significado. Entonces, vamos a decir que sarx
aquí puede traducirse carne, acá puede traducirse cuerpo, acá puede traducirse naturaleza pecaminosa, algo así. Esta filosofía de traducción se llama equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica. La nueva versión internacional es un buen ejemplo moderno de esta filosofía. Podríamos decir que son traducciones frase por frase o sección por sección en lugar de palabra por palabra. Usan lenguaje cotidiano y actual y son altamente entendibles, sobre todo para los nuevos. Llegué a México en 1990 y durante mis primeros, básicamente la primera década ya utilizaba yo la versión que todos los evangélicos básicamente utilizaban, la Reina Valera de 1960. Y luego llegué a Guadalajara y empezamos allá, y no me acuerdo en qué año haya salido la nueva versión internacional. Creo que fue en 1999, no estoy seguro, pero ahí en los 90. Y yo hice la decisión ejecutiva de cambiar a la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban llegando a nuestra iglesia eran completamente nuevos. Entonces, nunca habían estudiado la Biblia. Y al encontrar la Reina Valera era muy difícil. Entonces tuvimos una iglesia, nunca fue un problema, pero una iglesia un poco dividida en cuanto a la versión. Pero está bien, no hubo problema, no hubo pelea. Pero los de trasfondo evangélico llegaban con sus Reina Valera 1960. Y los nuevos estaban encantados con la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque ellos decían, por primera vez entiendo la Biblia, porque es lenguaje como usamos actual. Entonces, es la ventaja de esas traducciones, aunque no son tan buenas para el estudio del texto original. A través de mis 20 años en Guadalajara, yo llegaba a ser como más y más frustrado con la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque estos nuevos que empezaron conmigo hacía 20 años ya no eran nuevos. Y ellos eran muy aptos y adeptos en estudiar la Biblia, y mis sermones iban profundizándose más y más y más, y yo tenía que estar comentando más y más sobre la traducción y decir, pues, detrás de esto, y entonces yo tenía que no corregir, sino hacer comentarios sobre la traducción. Ahora, son excelentes para la lectura individual, también la lectura pública, son fáciles de leer. Y además, a veces iluminan expresiones difíciles de entender en otras versiones. Entonces, aquí tengo la Biblia de las Américas y puedo estar leyendo y decir, no entiendo este versículo, ¿qué quiere decir? Entonces, puedo sacar mi nueva versión internacional y decir, ya entiendo. Entonces, es muy útil. Bien. Podemos pensar en dichos. Si han trabajado en español e inglés, saben que no pueden traducir un dicho literalmente. Por ejemplo, si voy a hablar, ya usé un mexicanismo hoy. Hablé de voltear la tortilla, ¿no? Es un mexicanismo. En inglés sería voltear la mesa. Entonces, voltear las mesas es la expresión. Pero si yo digo en castellano, voltear las mesas, la gente va a decir, ¿qué? Entonces, sí, entonces tengo que voltear la tortilla, en México por lo menos, ¿no? En otros países no sé cómo voltear la tortilla, pero es la equivalencia dinámica. Bien. Hay versiones bastante libres, a veces se llaman paráfrasis, y expresan el sentido del texto en lenguaje sencillo, como la traducción en lenguaje actual. Entonces, ¿cuál es su meta? Sencillez.
como están lejos de la estructura del texto original, no son muy útiles para la exégesis. Corren el riesgo de distorsionar el sentido del texto, sin embargo, ofrecen sencillez y frescura que a veces puede iluminar. Estuve en un estudio bíblico aquí, trabajando en inglés, y muchos estaban usando la versión que se llama English Standard. Entonces, es una versión no muy nueva, pero en las últimas décadas, y ha llegado a ser muy común en las iglesias evangélicas. Y yo hice la pregunta, estuvimos en Efesios 1, 3 al 14. Y yo hice la pregunta en el estudio bíblico, ¿cuántas veces se aparece ahí la expresión en Cristo, o en Él, o en el amado? Y estuvimos ahí contando las veces, y yo creo que llegamos, no me acuerdo, 8, 10, 12 veces, no me acuerdo cuántas veces. Y una señorita estuvo ahí y ella dijo, pues, 2 veces. Y pregunté, pues, ¿cuál versión? Y era una de estas versiones de paráfrasis, o sea, muy libres. Y casi no había esa frase de mucha importancia teológica en Pablo y en Efesios. No estaba ahí en su texto. Sin embargo, a veces en el estudio estuvimos ahí luchando con el sentido de un versículo y ella decía, pues en mi versión dice, y leía su versículo y todos dijimos, ya entiendo. Entonces tiene su utilidad. Aunque si vas a estudiar la doctrina de la unión con Cristo en la carta a los Efesios, no debes usar esa paráfrasis, porque vas a perder en Cristo, en el amado, que es una expresión que apunta hacia esa doctrina de la unión con Cristo. Ahora, vamos a ver unos ejemplos y déjenme compartir una pantalla aquí. A ver, ¿pueden ver? Hacerlo más grande. Ahí está. Bien. Ok. Aquí Filipenses. Filipenses 2, 6 al 7. Aquí, esta es la Biblia de las Américas. Y aquí dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y luego pueden observar que hay 2 notas aquí, A y B. Y cuando están usando las versiones, si tienen estas notas, observen las notas, porque ahí tienen aclaraciones. Y aquí dice lit. ¿Qué quiere decir aquí? Literal. Entonces dice, se vació a sí mismo. Literalmente, lo que quiere decir, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, y luego da una interpretación. Pero eso es su interpretación. Renunció temporalmente a sus privilegios. Ahora, es su interpretación de los traductores, o sea, esto no es del texto, pero del texto dice que literalmente se vació a sí mismo. Luego, otra nota, haciéndose, y literalmente hecho. Y aquí, haciéndose, es reflexivo, como verbo reflexivo, como si se lo hiciera a sí mismo. Pero si literalmente dice hecho, deja abierto ¿qué? Por una interpretación. ¿Quién lo hizo? O sea, haciéndose
se lo hizo. El mismo. Sí, el mismo. Pero si simplemente hecho, alguien, quizás él, quizás otro, o sea, hecho, o lo deja indefinido, ¿ok? Bien. Aquí tenemos la nueva versión internacional. Aquí, déjenme ver si puedo tener los tres visibles al mismo tiempo. Casi. Bien, ok. Nueva versión internacional. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora tiene dos notas, pero sus notas son sobre diferentes palabras, ¿no? Aquí dice, nota A, siendo por naturaleza Dios, literalmente en forma de Dios. Ahora suban otra vez a la Biblia de las Américas. ¿Qué dice? En forma de Dios. Entonces, la Biblia de las Américas lo dejó tal cual. La nueva versión internacional lo dio como una interpretación. Forma de Dios quiere decir naturaleza de Dios. Es una interpretación, pero luego pone aquí lit en forma de. Y luego aquí tomando la naturaleza, y aquí dice lit la forma. Ahora vamos a subir aquí, tal cual aparece como que la forma. Entonces aquí podemos ver que esta palabra aparentemente en griego se repite aquí, esta palabra forma, y luego tendríamos que ir atrás a ver cuál palabra es. Ahora, sus aclaraciones son sobre esta cuestión de forma, pero no aclaró esta expresión, se rebajó voluntariamente, que aquí se tradujo como se despojó a sí mismo, pero aquí en la versión de la Biblia de las Américas encontramos literalmente es que se vació de sí mismo. Entonces, leyendo nueva versión internacional, no sabemos que haya alguna dificultad de traducción allá, pero aquí encontramos aquí que sí, o sea, hay una cosa que por algo no tradujeron literalmente. Pero nueva versión ni siquiera menciona. Ahora, haciéndose, también tiene en los dos haciéndose, pero la nueva versión no menciona lo literal de hecho. ¿Ok? Y ahora, traducción en lenguaje actual. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Este lenguaje es como hablamos. Suena como una conversación entre, pues amigos, alguien explicando, ¿quién es Cristo? Pues aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Entonces, una explicación. Pero aquí no hay ninguna nota de pie, no hay ninguna explicación. Y pueden ver aquí que es un texto muy claro, una traducción muy clara, pero están escondidos muchos detalles importantes del texto. Pueden ver aquí las tres diferentes filosofías de traducción. ¿Okay? Y todos tienen su utilidad. No estoy diciendo esto es mejor que el otro, pero la pregunta es, ¿mejor para qué? Exacto. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es su uso? Es su uso. Si estás leyendo Filipenses a tu hijo que tiene 4 años, pues a lo mejor traducción lenguaje actualizado. Y tú como teólogo o teóloga puedes explicar el concepto, ¿no?
Pero si estás haciendo exégesis, pues mejor la Biblia de las Américas con las otras ahí disponibles. Bien. Otra cosa, y puedo dejar aquí el PowerPoint. Además, hay diferentes familias de manuscritos. En general, de hecho, esta cuestión, no sé si vaya a estar en el texto, o digo, en el curso sobre griego, o si en un curso sobre introducción al Nuevo Testamento, no sé, en el programa de cita. Pero toda esta ciencia o esta arte se llama crítica textual. Crítica textual. Y la crítica textual es fascinante, fascinante. Es la comparación entre textos, manuscritos antiguos en griego y también en otras versiones y otras también citas en escritores que citaron la Biblia. La idea del texto, de la crítica textual, es comparar manuscritos y versiones antiguas y citas antiguas para llegar al texto más original, es la idea. Y es algo fascinante. Y a veces cuando la gente, los cristianos, escuchan de la crítica textual, como se espantan porque dicen, pues, ¿no está seguro el texto? Sí, está muy seguro, está muchísimo, pero muchísimo más seguro que cualquier texto de la antigüedad. O sea, el Nuevo Testamento está en una categoría aparte. A ver. Tenemos un puñito de manuscritos de Homero, de Platón, de Aristóteles, etcétera, etcétera. Tenemos miles y miles de manuscritos sobre el Nuevo Testamento. Entonces, estamos trabajando en los detallitos. O sea, están de acuerdo los manuscritos en casi todo, pero hay una como milésima parte donde hay algunas preguntas. Entonces, es algo fascinante, quizás en otra ocasión. Pero sí, David. Bueno, perdónme el comercial, pero un curso sumamente bien aceptado. Se llama La historicidad auténtica de la Biblia. Y en ese curso se trata de todo eso. Perfecto. Pero en detalle nos profundizamos en lo que se llama la crítica de texto. Muy bien. Y como ya dijiste, se llama en inglés variantes, ¿verdad? Variantes. Diferentes cambios del texto de las varias versiones, que son miles, hasta como entre 5 y 6 miles de versiones, y cada versión corrige al otro, y lo que tenemos es prácticamente casi el autógrafo, ¿verdad? El autógrafo. Pero son miles de variantes que no tocan nada. No tocan ninguna ciudad geográfica, no tocan tampoco ningún concepto de doctrina, no tocan nada de importancia. Es que son variantes de detalles, de quizás de letras, de letración, en algunos casos de interpretación, es decir, el escriba no entendió bien el texto y por eso él puso en la margen una interpretación, y el otro después, 100 años después, incluye la interpretación que le gusta lo que puso en la margen, y por eso pone esa frase en el texto. Entonces, y hay una ciencia que nos hace fácil averiguar cuál es la versión más antigua. Entonces, si el texto es muy, muy complicado, probablemente es más original, porque la tendencia es hacerlo más sencillo. Pero ese tipo de cosas tocamos profundamente y estudiamos la ciencia de cómo los eruditos llegan a esas conclusiones. Pero es muy fascinante, como tú dices. Y más que fascinante, es que le da confianza y seguridad al creyente que en verdad esto es lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, para mí,
yo estoy hablando de mi propio testimonio. Prácticamente me convirtió ese tipo de estudio a Cristo. Sí, gracias. Y el curso se llama... Tiene varios nombres, pero ¿cómo se llama el curso? La historicidad. Historicidad auténtica de la Biblia. Okay, y es parte de cita. Sí. Ya está. Está ahí el curso completo. Entonces, completo. Si alguien quiere profundizarse, Exacto. ahí está el curso. Excelente. Gracias. Muy bien. Bien, entonces voy a hablar, ese curso se profundiza. Voy a hablar a grandes rasgos, porque van a encontrar sobre todo la Reina Valera y versiones modernas, van a encontrar unas discrepancias que a lo mejor pueden sorprenderlos. En general, hay dos principales tradiciones de manuscritos. Uno es el texto que se llama a veces mayoritario. ¿Por qué? Porque hay más manuscritos. Y representa la lectura de la mayoría de los manuscritos. Si tú dices, pues somos demócratas, vamos con la mayoría, ¿no? ¿No? Y es lo que algunos hacen. Dicen que la mayoría tiene la razón. Sin embargo, la mayoría no es necesariamente la más antigua. Entonces, otros dicen, sí, pero la mayoría, a lo mejor cada uno está confirmándose, pero si hay una tradición aún más antigua, pues queremos llegar a esa traducción. Entonces, lo que hace el texto, el crítico del texto, compara y combina todos los manuscritos en búsqueda de la lectura original. Y aquí es lo importante. La Reina Valera representa el texto mayoritario y sigue lo que se llamó el Textus Receptus, que fue un producto de Erasmo, Desiderio Erasmo. Ahora, Desiderio Erasmo hizo un trabajo formidable. Él, aunque fue un sacerdote católico, él hizo posible el trabajo de Martín Lutero, porque produjo el primer Nuevo Testamento como un texto crítico del Nuevo Testamento medieval, o sea, de esa época no medieval, del Renacimiento. Y fue lo que Lutero utilizó para descubrir, pues aquí en la Vulgata dice hacer penitencia, pero luego él estudia que pues esto de hacer penitencia es arrepentirnos, no es hacer penitencia. Entonces permitió la reforma protestante. La Reina Valera representa ese texto mayoritario que está basado en el Textus Receptus, que Erasmo tuvo un puñito de manuscritos griegos a su disposición, no los miles que tenemos hoy en día. Y las versiones modernas utilizan el crítico textual. Por lo mismo, van a encontrar unas discrepancias. Y algunos en mi iglesia como se alarmaron. Y uno empezó a distribuir un escrito diciendo la nueva versión internacional quita versículos de la Biblia. Entonces diciendo, pues, tírala a la basura porque quita versículos de la Biblia. Y es cierto, hay versículos en la Reina Valera y estás leyendo versículo 22, versículo 23, versículo 24 y estás leyendo en la nueva versión internacional versículo 22, versículo 24. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el 23? Entonces es una cuestión del texto mayoritario que sí incluye ese versículo, o el texto crítico, el texto que es el producto de la crítica textual, que decidió que sí es algo en muchos manuscritos, pero lo más probable que no es original. Entonces no vamos a incluirlo, sino a lo mejor en una nota abajo hay una mención allá. Entonces, pero como David señaló, pues hay que tomar ese curso, pero en general, pues no hay que espantarse, porque normalmente no es una cuestión de un versículo, es una cuestión si debe decir Cristo Jesús o Jesucristo.
Es una cuestión si debe decir amén o no decir amén. O sea, son cosas... O nosotros o vosotros. Exactamente, no, exactamente. O sea, cuestiones de muy poca importancia. Entonces, a veces, pues es una cuestión de todo un versículo, pero casi nunca. Bien, en la exégesis, las traducciones nos pueden señalar las áreas a las cuales necesitamos prestar más atención. Si estamos leyendo 3 diferentes versiones de diferentes filosofías y a lo mejor basadas en diferentes manuscritos griegos y no encontramos ninguna diferencia, podemos descansar muy tranquilamente. Podemos decir que en este versículo no hay dificultad de traducción, todas las versiones dicen lo mismo y no hay discrepancia en los manuscritos griegos. Si encontramos una diferencia mayor, como la presencia o ausencia de un versículo o varios versículos, es una diferencia entre los manuscritos. Si encontramos una diferencia de traducción, es una palabra o frase que puede tener más de un sentido. Entonces aquí, el ejemplo que utilizamos de Filipenses 2, 6 y 7, les voy a preguntar, ¿hay alguna diferencia en los manuscritos griegos utilizados para estos 2 versículos en la Biblia de las Américas, la Nueva Versión y la traducción en lenguaje actualizado o actual? Hay una diferencia de manuscritos griegos y tú dices, ¿cómo voy a saber cuáles manuscritos griegos utilizaron? Pero sí pueden saber. ¿Hay alguna diferencia aquí? ¿Cómo sabrían? ¿Hay alguna diferencia, palabras que no están ahí, frases que no están ahí? O sea, ¿discrepancias grandes aquí? ¿Hay? No. Entonces podemos decir, ok, no hay ninguna cuestión de la crítica textual aquí de importancia. ¿Ok? Podemos descansar bien. Ahora, hay diferencias menores en cuanto a las traducciones de las palabras. Se despojó, se vació, se rebajó, no insistió, renunció. O sea, sí, hay diferencias marcadas de traducción de palabras. Entonces, es como una alerta para nosotros y decir, tengo que prestar atención a esas palabras. Si no hay, vamos a decir, vamos a encontrar algo que está en todas las traducciones. Aquí tenemos siervo, siervo, esclavo. Siervo, siervo, esclavo. Entonces, probablemente no vamos a tener gran problema ya. Probablemente vamos a encontrar la palabra doulos, que puede traducirse esclavo o siervo. ¿Ok? No vamos a encontrar gran cosa, pero cuando llegamos a ese verbo que se traduce se despojó, se rebajó, se vació o renunció. Ahora tenemos tarea. Hay diferencia. Hay diferencia. Entonces ahí tenemos tarea en la exégesis. Entonces estoy diciendo que es la utilidad de utilizar varias versiones lado a lado. Ahora,